Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de IRG. Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado su carrera a transformar la educación superior hacia el campo virtual. Es Marcela Rosellene. Marcela es actualmente vicerrectora de Educación Virtual en la Universidad del Alba y ha liderado procesos claves en la transformación digital en la Universidad de Santiago de Chile. Marcela, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy grata, muy cómoda. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué te atrajo de la educación superior? Mira, la verdad es que nunca tuve muy claro qué estudiar, me gustaban muchas cosas, pero particularmente una orientadora me dijo, mira, salió una carrera que es la licenciatura en Educación, Convención en Matemática y Computación, y eso te da la oportunidad de hacer clases en la enseñanza superior. Yo dije, mira, qué interesante. Nunca me gustó, la verdad, la forma en que uno iba a clase como tan rígida, donde el alumno no hablaba absolutamente nada, y pensé que efectivamente esa era la instancia de escucha y poder hacer algo por la transformación educacional. Así que así partió mi camino en la educación superior. ¿Y cuál fue el momento clave en tu carrera profesional? El momento clave en mi carrera profesional, mira, la verdad es que fue bastante lineal, porque la primera oportunidad de trabajo que tuve fue un tremendo desafío que ya hoy día le llamaríamos transformación, pero en ese momento no, evidentemente. Me pidieron que hiciera clase en la carrera de arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Se había generado recién la carrera y me pidieron si podía, a través de la computación, pasar desde la mesa de dibujo al computador. Y ahí empecé a trabajar con todo lo que es AutoCAD, 3D Studio Bismax, todos esos modelos en 3D y qué sé yo, que iban a proporcionar una oferta de valor a la carrera de arquitectura de la Universidad de Santiago. Y hoy día, después de más de 30 años de experiencia, digo, bueno, realmente ese fue mi primer proyecto de transformación digital. Haber pasado desde la mesa de dibujo de los arquitectos al computador. Creo que eso marcó un hito importante. Por lo tanto, fue como un giro, un desafío importante en el que aprendiste. ¿Qué aprendiste especialmente con esto? Mira, el pasar de la mesa a los computadores, la verdad es que me abrió las puertas para de ahí no parar más. Después apareció la carrera de medicina, que fue muy divertido porque me llegaron a decir que tenían falta de material cadavérico. Yo dije, ¿estaré entendiendo bien de qué se trata? Y me dijeron sí, que estaba entendiendo bien. Y ahí tuve que desarrollar un laboratorio multimedial para el estudio de la anatomía, histología y embriología normal humana, todo con simuladores y qué sé yo. Y eso me dio la oportunidad de conocer Silicon Valley, tomar algunos cursos ahí, y evidentemente la visión ya te cambia, ¿cierto? Una visión más sistémica. Cuando volví a la universidad me estaba esperando el rector y me dijo, mira, hay mucha gente que quiere de las unidades académicas más de estos laboratorios virtuales, por lo tanto vamos a hacer uno solo para toda la universidad. Y ese es el proyecto que más me marcó. Y me marcó porque era un centro de innovación en tecnologías educativas. Se interesó Apple Chile para trabajar ahí, se interesó Silicon. ¿Pero por qué te lo estoy nombrando? Porque fue un megaproyecto y resulta que nunca se logró implementar. Hicimos el tremendo edificio, todo, y la verdad es que nunca lo logramos implementar, y marcó mucho mi vida profesional porque uno subestima muchas veces la gestión del cambio. Hubo mucha resistencia. Existe aún y existirá posiblemente años. Imagínate, hace 26 años atrás, o sea, los profesores cuando se enteraron de esto, dijeron que no, que por ningún motivo, qué pasaba con sus transparencias, con su material, eso era de autoría propia, en circunstancias de que hay mucha gente que no sabe que todo trabajo, proyecto que uno hace dentro de lo que es la educación superior pertenece a la institución. Pero hubo mucha resistencia al cambio, y la verdad es que todavía hasta el día de hoy está el edificio y nunca se pudo concretar un proyecto tan innovador y tan beneficioso. Imagínate lo que significaría un proyecto de hace 25, 26 años atrás, hoy día, con todo lo que es el tema de la virtualización y todo lo que son multimedios al servicio del mejoramiento de la calidad de la docencia. Tú empezaste transformando
el tipo de conocimientos de los alumnos. Es decir, empezaste novedosamente dentro del campo de la docencia, digámoslo así, y ahora has pasado más a la gestión. ¿Cómo es ese cambio? Mira, es bastante interesante. Yo creo que cuando uno está desde lo operacional y pasa a la gestión, es bastante más fácil porque uno sabe lo que pasa en la pirámide de la administración, en la parte operativa, en la táctica y luego en la estratégica. Es bastante interesante porque te das cuenta ahí que ya no tienes que trabajar solamente con plataformas y laboratorios, sino que necesitas una visión más estratégica, más a largo plazo. Te das cuenta también que la analítica de datos es sumamente importante. Yo siempre digo, una universidad inteligente es aquella que es capaz de aprender de sus errores y de sus aciertos. Y eso tiene que estar representado a través de números que te permitan hacer proyecciones y te permitan de alguna manera estimar qué es lo que va a suceder. Entonces creo que en gran medida eso es uno de los grandes cambios, que a uno le permite también ocupar herramientas tecnológicas, pero para el apoyo de la gestión. Ahora que está de moda hablar de inteligencia artificial, ¿ya estás aplicándola? Sí, hace tiempo ya. Hace tiempo. Sí, hace bastante tiempo. La verdad, Raymond, que es muy divertido, pero la gente me dice, tú trabajas en informática educativa, me hablan de modelos virtuales, de simuladores, de inteligencia artificial, pero la verdad que estas mal llamadas tecnologías emergentes emergieron hace bastante tiempo. Yo trabajo mucho con simuladores y con inteligencia artificial. Lo que he hecho en el último tiempo, particularmente en mi área, que es la informática educativa, es implementar asistentes virtuales. Uso mucho el asistente virtual con voz. Creo que es mucho más inclusivo. Tú sabes que igual la comprensión lectora en general en el mundo no es muy alto el nivel de comprensión lectora. Por lo tanto, ocupo mucho voz como para que sea más inclusivo, pero siempre pensando que el asistente virtual es un apoyo fuera del aula, que da acompañamiento al alumno. Pero el ingreso de la inteligencia artificial en la educación nos tiene que hacer pensar de que antes de un proyecto de transformación digital, tú tienes que comenzar con un proyecto de transformación educacional. Por lo tanto, este uso de estas asistentes virtuales que he implementado en plataformas para acompañar al alumno fuera del aula ha hecho que comencemos procesos de capacitación de los profesores. ¿Por qué? Porque hoy día tú no le puedes preguntar a un alumno lo que te entrega la IA, ¿no? Y eso implica, ¿cierto?, que tienes que pasar a un nivel superior. Y por lo tanto tienes que pedirle al alumno que aplique, y por lo tanto hemos tenido que comenzar un proceso de transformación educacional. Eso significa cambiar la forma en la que preguntas, cambiar la forma en la que haces clase, cambiar la forma en la que evalúas. La inteligencia artificial es una herramienta muy bien recibida por los alumnos, sobre todo para sortear todo lo que son los procesos evaluativos. Y ahí es donde tiene que estar el profesor una de dos. Las universidades miran para arriba, se han hecho un poco las locas, pero uno tiene que tomar medidas, y dentro de las medidas dicen, bueno, vamos a instalar, no sé, Proctorio, por ejemplo, que haga reconocimiento facial, que permita monitorear al alumno mientras da su prueba. Pero la verdad es que no es un cambio de tecnología por tecnología. Esto es mucho más profundo. Tienes que cambiar la forma en la que evalúas, pasar a evaluación auténtica, pasar a evaluar a un alumno por el desarrollo de proyectos, estudios de caso, ponerlo en situaciones problemáticas, pensamiento crítico, pensamiento analítico. El foco es completamente distinto y estamos viviendo un punto de inflexión en que nos está pasando la cuenta. Por lo menos en mi país hay cada vez más ausencia escolar porque los colegios no hacen sentir cómodo al alumno, no entregan las expectativas de lo que ellos quieren. Y hay que poner atención y ojo porque están entrando los colegios virtuales. Y la verdad es que dentro de los procesos de aprendizaje es muy, muy importante la interacción humana. Los aprendizajes colaborativos, por ejemplo, eso es sumamente importante, y sobre todo el interactuar con pares.
todo eso produce sinapsis, todo eso produce que efectivamente el alumno aprenda más, saber cuál es la visión de otros, una misma problemática solucionada a partir de 3, 4 o 5 personas que tienen visiones distintas, culturas distintas. Esto mismo que estamos haciendo acá es sumamente enriquecedor, no solamente por el conocimiento en sí mismo, sino que la visión que tenemos todo a lo mejor de una misma materia. ¿Cómo la vemos? Eso, esa holografía que es el conocimiento, esa interacción, es lo que interesa. Y por lo tanto esto es un llamado a despertar que definitivamente esta oportunidad que se le abre, no digo que sean malos, creo que yo trabajo en informática educativa, creo que la tecnología en la educación es un apoyo, un fuerte apoyo que te habilita los espacios, pero tiene que haber un acompañamiento, ese acompañamiento del maestro que uno admira, que es un modelo a seguir, te fijas, que te conduce. ¿Cómo te imaginas tú dentro de 25 años, cuando la IA ya se haya desarrollado plenamente, qué será la formación universitaria? Tengo lo que yo me imagino, fíjate, y no tan lejano, bastante cerca. Primero es la flexibilidad académica, de todas maneras. Yo creo en la formación, y si está en mis manos y logro hacerlo, en una formación base, y de esa formación base que los alumnos vayan tomando cursos y se vayan especializando. Así que creo en una formación primero que todo modular. Creo mucho en las microcredenciales, creo mucho en esa libertad de adquisición de conocimiento, pero también creo, me imagino, la educación en la universidad como es hoy día, como nosotros como profesores guiamos trabajos de título, donde hay un profesor guía y profesores, ¿cierto?, que correctores, que tienen distintas disciplinas. Por lo tanto, me imagino desarrollando proyectos multidisciplinarios. Entonces con más libertad en ese sentido y siempre con un guía, y ese guía, como dije anteriormente, el maestro que te va conduciendo, que te dice, mira, sí, si quieres especializarte en esto, puedes tomar este ramo, este y este otro, y empezar ahí entre varias personas a ir conformando una estructura base. Y de ahí uno ir perfeccionándose. Creo en las especializaciones también, pero no creo en la rigidez que tenemos hoy día de una carrera completa con una malla completa, no. Creo como son las ingenierías, que tienen un plan común y de ahí ya que tú tengas la libertad de irte perfeccionando. Eso es lo que así veo. Sospecho, no sé por qué, que hay mucho temor, sobre todo entre docentes, sí, a cambiar de modelo. Por eso que decías tú antes de la zona de confort. ¿Qué mitos te parece urgente derribar, tanto con docentes como con estudiantes? Mira, lo primero es lo que he escuchado y me han preguntado muchas veces de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores. Eso no es cierto. Eso no es cierto por una razón muy simple, porque son otras las competencias que tenemos que desarrollar, otro tipo de competencias. Y no tienen nada que ver con el profesor. El profesor es un maestro, un guía, todo lo contrario. Yo creo que lo va a enaltecer más en su rol no de transmisor de conocimiento, sino que guía con guía. Uno con la experiencia que tiene puede hacer procesos de abstracción de información mucho más rápida, de analítica, de esa sapiencia y sabiduría que tiene un profesor y que no la tienen todos precisamente por la formación que uno tiene. Por lo tanto, el reemplazo de, por lo menos, lo que es el profesor, hay que derribarlo porque eso no es así, no es así. Lo otro es la forma en la que nosotros también enseñamos. Hoy en día nosotros ya estamos trabajando con algunos plugins de inteligencia artificial, donde antiguamente a los alumnos se les pedía que aprendieran, por ejemplo, algunas herramientas como Excel, Power BI y todo eso, y hoy día con estos plugins tú le das mensajes, ¿cierto? Le solicitas al software que te haga ciertas cosas, pero el tema es formar a ese profesional para que sepa qué pedir, qué órdenes darle al computador. Claro, es una transformación que supongo que requerirá su tiempo, por un lado, romper muchas barreras y que la gente se adapte a un nuevo mundo, como pasó con el tema de la informática. Cuando yo iba a la universidad no existían los computadores, no existían los ordenadores y por tanto tomábamos apuntes con lápiz y papel y ahora pues quien más quien menos usa
digamos, las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, ¿no? De todas formas, las prácticas con la IA pueden llegar a dejar de ser éticas. ¿Hay problema de que invada, digamos, aspectos éticos de la sociedad? Absolutamente. Mira, por lo menos yo como política, las plataformas que desarrollo es obligatorio que antes de entrar a la plataforma tienen que hacer un curso de ética digital. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Pero yo creo que hay ciertos mitos con respecto a la inteligencia artificial, hay ciertos mitos con respecto a lo que es la educación virtual. Yo el otro día escuchaba y me decía, no me gusta la educación virtual porque ese comportamiento que tienen los alumnos de no prender la cámara, de ese comportamiento que tienen los alumnos que de repente están en una cama. Entonces yo digo, bueno, así como hay protocolos de conducta para asistir al aula presencial, tienen que existir también protocolos de conducta dentro del aula virtual. Prender la cámara, interactuar, te fijas en estar en una posición, si tú quieres, ¿cierto?, respaldar tu privacidad con alguna suerte de fondo, etcétera, etcétera. Y junto con esto, por supuesto que tiene que estar todo lo que es la ética digital y no solamente para los procesos virtuales. Hoy en día todo el bullying que se produce en las redes sociales, ¿cierto? La protección de lo que significa todo lo que es no solamente preocuparse de la seguridad informática, la seguridad de los datos, sino también de la seguridad de la información que nosotros mismos exponemos en la red. Fíjate tú que hoy día en todos lados te piden tu root. ¿Para qué te piden tu root? Vas dejando igual que una amiguita, ¿cierto? El camino de todo lo que tú haces, de los productos que consumes. Entonces, Raymond, así como existe la ética, los valores, los principios en la vida real o presencial, por cierto, que tienen que existir también en la vida virtual. ¿Te fijas? Los que tenemos una cierta edad nos gusta mucho el contacto humano. ¿Qué tipo de estrategia tendréis que utilizar para no perder este factor humano, sobre todo que se da en el ámbito de la psicología, de la educación y algunos campos, digamos, de aplicación? Un arquitecto a lo mejor es muy distinto, pero en el caso de la psicología, ¿cómo liderar para no perder el factor humano? Yo creo que la empatía es algo sumamente importante. Yo creo que la empatía es muy importante. A mí me dicen cómo trabajando con tanta tecnología se pierde un poco. Yo digo, la esencia no se puede perder. En el mundo presencial, incluso yo siempre digo, no hay que mirar con los ojos. Cuando tú miras con los ojos, tú pierdes también la posibilidad de abrirte porque empiezas a hacer prejuicios. Lo que hay que hacer es sentir a las personas, sentir su esencia. Y lo mismo ocurre en el ámbito virtual. Yo tengo que, si tú haces un cambio de tecnología por tecnología y te pones a transmitir tu clase, ¿cierto?, a través de un canal, ¿cierto?, de comunicación, eso no es educación virtual. Educación virtual es cuando tú logras tener una metodología, cuando tú logras tener un diseño instruccional, donde tú interactúas con el alumno, donde tú haces, por ejemplo, salas virtuales y haces grupos, te desafías, haces un proceso de abstracción de la información que a lo mejor encontraron en la plataforma, haces un resumen, pero después tú también los haces interactuar y desarrollas algún proyecto, ¿cierto?, con propósito, una resolución de problema con propósito. 48 horas de innovación, era un proyecto muy bonito que se usaba tecnología, pero también se resolvían problemáticas, ¿cierto?, que aquejan a los seres humanos. Entonces, eso también depende de quién la crea, Raymond, también de quién está detrás de todos estos proyectos. A mí, una vez una secretaria muy amorosa me dijo, es que a mí me da terror la inteligencia artificial, me decía, porque a lo mejor puede ser algo que me va a hacer daño. Yo, claro, eso está directamente relacionado con quién programa esa inteligencia artificial. ¿Te fijas? Los valores, los principios se trasladan al ámbito informático también. Pero no son mundos distintos, ojo. ¿Cómo equilibras tú lo humano con lo tecnológico? ¿Cómo? ¿Cómo equilibras tú? Es decir, ¿cómo combinas lo humano con lo tecnológico? Mira, en mi caso particular, yo tengo un propósito de vida y he descubierto que a través de las tecnologías se puede personalizar la educación, se puede democratizar la educación. Y tú te preguntarás qué significa eso.
A mí me da un dolor muy, muy grande que hay personas que la madre naturaleza no las dotó de ciertas habilidades para poder aprender. Yo trabajo con niños con retraso, trabajo con niños con autismo, y ellos nacieron así. Y hay algunos que desearían, por ejemplo, su sueño de vida es terminar el colegio. ¿Te fijas? ¿Cómo hacemos que los sueños de aprender de esos jóvenes, de esos niños, tengan la oportunidad de hacerlo? ¿Cómo tú haces, por ejemplo, que un maestro liniero, que son los que están arreglando, ¿cierto?, los postes de luz, pueda aprender porque quiere sacar algo, una especialización a través de las competencias laborales? Pero ¿cómo tú haces que aprenda? Yo he descubierto a través de estos más de 30 años que llevo las tecnologías ayudan efectivamente a personalizar el aprendizaje, a medida que estén bien guiadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú mismo debes saber, ¿cierto?, de que se ha descubierto que todo lo que son simuladores potencian todo lo que es la memoria. Por lo tanto, te hacen experimentar experiencias educativas que son significativas y memorables. Tú sabías que el adulto, cuando tú ocupas metodologías que son andragógicas, el adulto aprende en la medida que la experiencia que tiene es significativa, le hace sentido. Yo recuerdo que hasta el día de hoy, me acuerdo cómo aprendí a ver la hora, que mi papá me enseñó en un reloj grande y puedo sentir hasta el aroma que había en ese lugar. Es una experiencia significativa y es memorable. Lo mismo uno puede hacer con los adultos, lo mismo uno puede hacer con los niños. Yo desarrollé una plataforma de apoyo a la educación parvularia que la venimos usando ya, probándose como año y medio, con niños autistas. Y es increíble cómo reaccionan, es increíble cómo se motivan, es increíble cómo no se desregulan, ¿te fijas? Entonces creo que ese es mi propósito, trabajar y seguir desarrollando tecnología al servicio de que todas las personas tengan la posibilidad de aprender y que no sea solamente la posibilidad de solo algunas. Creo que a través de la tecnología podemos desarrollar distintos tipos de recursos de aprendizaje que te pueden permitir retener una serie de conocimientos que te permiten certificar ciertos conocimientos. Eso me encantaría, en eso estoy. Ya en el siglo pasado, en los años 40, hace unos 80 años aproximadamente, Skinner ya hablaba de máquinas de enseñar, de aprendizaje programado. Han tardado pues casi 80 años en tener unos desarrollos tecnológicos que permitan eso. ¿Utilizáis vosotros lo que utilizaba Skinner, que es el refuerzo con el aprendizaje? Porque si es así, puede ser esto maravilloso, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, plenamente de acuerdo. Yo creo que, bueno, hay miles de técnicas, tendríamos que estar como horas y horas conversando. Yo creo que hay y hago un llamado a eso, a tener cuidado. Yo creo que mucha gente habla de la educación virtual sin saber lo que es educación virtual. A mí me ha alarmado como de repente uno escucha a las personas y hace una analogía entre lo que es la educación presencial y la educación virtual, le llama educación virtual. Yo muchas veces me he encontrado con grupos y pregunto, ¿y qué es la educación virtual? Tú que dices que es tan mala. Y la gente ni siquiera sabe que la educación virtual, cuando tú hablas de virtual, es que tú aprendes sin tener absolutamente ningún contacto con un profesor, tú aprendes con una plataforma. Y así todo, cuando tú preparas un curso virtual, tú ves tu malla y tú dices, esto va a ser, este aprendizaje va a ser responsabilidad de la plataforma, este aprendizaje va a ser responsabilidad del profesor, este refuerzo va a ser responsabilidad de estos recursos de aprendizaje, pero tú tienes un hilo conductor, ¿te fijas? Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a tener más cuidado en lo que uno asevera, porque efectivamente esto no es un cambio de tecnología por tecnología. Aquí hay propósito, hay método, hay metodología, hay diseño instruccional detrás, hay procesos de reforzamiento. Ahora estamos viendo la posibilidad de crear incluso para los niños una sala de regulación, para cuando los niños se desregulan, ¿cierto? Tratar de crear a través de simuladores que le den paz, tranquilidad, a través de aromaterapia, a través de musicoterapia, ¿te fijas? A través de juegos con la luz, ¿te fijas? Entonces yo creo que es una herramienta que bien conducida, con control, da muy buenos resultados. ¿Cómo podemos planificar en un mundo cambiante
tan rápido que cambia de hoy para mañana? Mira, ¿Qué papel juega la planificación en esto? Sí, yo tengo un posgrado en dirección estratégica y la verdad es que me gusta mucho la planificación estratégica, muchísimo. Pero la verdad es que es cierto, estamos en un mundo muy cambiante y por lo tanto tu planificación tiene que ser flexible y a corto plazo. Antiguamente uno planificaba a 10 años, a 15 años y era increíble cómo efectivamente podías llegar, ¿no? Pero hoy día por eso estamos en un mundo tan acelerado también, tenemos que planificar más a corto plazo. Yo creo que siendo flexible, siendo empático, observando y teniendo una escucha activa, eso es sumamente importante, y sin tener un trasfondo del escuchar muy activo también. A veces cuando el trasfondo del escuchar es muy activo, eso hace que no escuchemos lo que el entorno nos indica. Creo que es importante también tener un tipo de dirección participativa y no coercitiva. Creo que eso también es muy importante. En la medida que todos participemos, vamos a lograr los objetivos que nos ponemos. ¿Qué te motiva a seguir en este camino? Te veo muy apasionada, como primer día, como si estuvieses ilusionada, como un niño que empieza sus primeras andaduras profesionales. Bueno, eso es parte de la característica de mi personalidad. Yo vivo, siento todos los proyectos que realizo. Pero debo confesar que una de las cosas que más me marcó, como te dije anteriormente, fue el Centro de Innovación en Tecnologías Educativas, que iba a ser un centro extraordinario para la universidad y nunca se desarrolló y quedó stand-by. Y eso hizo de que hoy día esté desarrollando para la Universidad del Alba un Centro de Innovación en Tecnologías Neuroeducativas, que apuntan a la personalización de la educación. ¿Y por qué me interesa tanto personalizar la educación? Por lo que te dije anteriormente. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención y que hizo que yo creara una empresa para esto es que me tocó en algún momento de mi vida trabajar en un proyecto de certificación de competencias laborales. Y me acuerdo que habían maestros linieros, estos que están ahí colgados de los postes de luz, arreglando la luz. Y me acuerdo que un viejito me dijo: profesora, no, por favor, no, yo no quiero que me manden a capacitación. Mi cabeza ni siquiera me dio para terminar el colegio, menos para hacer otra cosa. Y me impactó tanto lo que me dijo él. Yo qué desearía, me dijo, de poder terminar mi cuarto medio, pero a mí esto que está aquí no me da. Y eso me marca. Y mientras no lo resuelva, mientras no logre, aunque sea terminar con un piloto en este centro que te digo de innovación en tecnologías neuroeducativas, no voy a descansar. Y el día que lo vea, así como cuando logré ver el desarrollo de mi plataforma de apoyo a la educación parvularia y ver niños autistas cómo disfrutaban, cómo se reían, cómo sus caritas expresaban, ¿cierto?, motivación por esto. Eso, Rayman, es un bálsamo para el espíritu. Y cuando logre también que en adultos podamos hacerlo, va a ser exactamente igual. Y espero que sea más pronto que tarde y voy a poder decir misión cumplida. Actualmente no sabemos ni el 10% del cerebro humano. Pero uniendo neurociencia, o si quieres neuropsicología, o neuroeducación, para ser más explícito, con nuevas tecnologías, esto puede ser una revolución, pero mejor que o más impactante que la industrial, que la francesa y que cualquier otra revolución, ¿no? Absolutamente. De hecho, yo estoy haciendo ahora un posgrado. Algunos me decían: oye, pero a esta altura, estudiando de nuevo y un posgrado. Entré precisamente, me gustó, me llamó mucho la atención en este camino que te acabo de mencionar, la neurociencia, y pensé estudiar sola neurociencia. Y después, cuando descubrí que había posgrados en neuroeducación, entré a estudiar neuroeducación. Y absolutamente, como bien dices tú, descubrí que ahí está el canal que efectivamente va a permitir personalizar la educación. Creo que el conocimiento de cómo funciona el cerebro es el que te va dando los indicadores para todos aquellos que son diseñadores instruccionales, los metodólogos, los que desarrollan recursos de aprendizaje, para poder darle justo en el clavo a lo que gatilla, ¿cierto? Y lo que te hace reaccionar
para poder obtener ese conocimiento. Y es más, en la Universidad del Alba vamos a comenzar un proceso de capacitación, hacer inducciones, pero para todos los profesores en neuroeducación. Y junto con eso, bueno, lamentablemente se aprende, a veces uno me gustaría haber aprendido antes, la resistencia al cambio. Me doy cuenta también de que la gente te dice, no, no te va a resultar. Todo parte con un no. Entonces todo parte, no, es que es difícil, no es que mucha gente ha tratado de, pero no ha salido. Siempre el no es el que prevalece. Faltan espíritus más positivos. Entonces en ese contexto también a lo mejor programación neurolingüística, un apoyo, ¿cierto? Y como te digo, neuroeducación creo que es sumamente importante, como tú bien dices, en la medida que conozcan el cerebro, sepan cómo gatillar, creo que lo vamos a lograr. No tengo ninguna duda en realidad. Estoy imaginándome dentro de 100 años cómo será el mundo cuando las neurociencias estén más desarrolladas y también las nuevas tecnologías y el aprendizaje de los universitarios en aquel tiempo no se va a parecer en nada con lo que conocemos. Absolutamente. Es decir, posiblemente el mundo a lo mejor ya no es ni redondo. Absolutamente, yo lo creo. Yo creo que efectivamente... mira, todas las cosas, no me gusta criticar lo que han hecho otros, pero si yo, cuando estaba en el colegio, me daba cuenta que en realidad el formato que tenemos de educación es un formato que no se condice con nuestra vida, más bien es chocante. Hoy en día piensa tú que los jóvenes, por ejemplo, son nativos digitales. Además de eso, estás en un mundo digitalizado, porque hoy en día compras en un tótem, haces todo automatizado, y llegas al colegio y te produce un shock. Hay un shock, hay una disociación con la realidad. Y entonces tú dices, efectivamente, no es esto lo que requieren los jóvenes. Si tú te vas para el otro lado, también yo creo que hay que hacer un llamado. Hoy en día, si tú te fijas, la tasa de natalidad cada vez baja más a nivel mundial. Las proyecciones de vida de nosotros cada vez aumentan más. Por lo tanto, están apareciendo explosivamente todo lo que son las universidades de la experiencia, ¿cierto? Las universidades orientadas a la tercera edad. Pero creo que también se está produciendo una disociación entre lo que son las empresas que están digitalizando sus servicios, sus productos, y no están pensando en el cliente final. Mira, te doy un ejemplo muy, muy simple. Mis papás en su condominio iban a lavar a la sala de lavandería y colocaban una moneda y lavaban, simple. Pero hoy en día, de repente de la noche a la mañana, van a lavar y se encuentran con que ya no se pone la moneda, sino que tú tienes que escanear un QR, entrar a una aplicación, tienes que pagar, después de eso te llega un código y ese código lo ingresas. Imposible, imposible, ¿te fijas? Entonces yo creo que así como todo, va a llegar a un punto que se va a estancar y tienen que producir un equilibrio porque la tecnología y todo esto tienen que venir a mejorar la calidad de vida de las personas, pero en 360 grados. Y no venir a complicártela, ¿te fijas? Y por eso yo creo mucho en todo lo que es, por ahora, lo que conocemos como por instrucciones por voz, todo lo que te facilite, Raymond. Todo lo que te facilite tu quehacer diario. Así que sí coincido contigo que yo creo que va a ser muy distinto a lo que tenemos hoy día, que es una combinación media forzosa. O sea, estamos en este cambio de una era... empezamos una era tecnológica que personas ya mayores, unos aquí, por ejemplo, en España se quejan las personas mayores de que tienen que ir al banco a hacer gestiones y les dicen no, usa la máquina, usa el cajero, usa internet. Y claro, hay personas que están muy desfasadas. Pero esto que decías de que es cierto que la sociedad evoluciona más rápida por lo mejor que la educación, porque la educación aún siguen en muchos colegios, siempre hay excepciones, lógicamente, usando los métodos tradicionales de toda la vida. De todas formas, estoy pensando que también han pasado cambios importantes, de pasar de que la letra con sangre entra a verlo como más reforzante y hacer más actividades, digamos, en grupos. Desde cuando se perdió, digamos, los bancos ordenados en fila a tener las mesas pues más para trabajar de una forma mucho más práctica. Posiblemente no todo el mundo va a la misma velocidad.
Sí, no todo el mundo va a la misma velocidad, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay una cierta velocidad, un cierto vuelo. Lo importante es que esa media no nos deje abajo, porque se produce ahí lo que se llama un choque cultural. Yo creo que hay mucho análisis, mucha conversación todavía. El otro día escuchaba una persona que decía, mira, fruto de tanta tecnología, los alumnos han dejado de desarrollar ciertas capacidades de escritura, de comprensión lectora, y se están atrofiando. ¿Te fijas? Esa para mí es la mirada así como negativa de... Pero tengo que pensar también de que a lo mejor el uso de herramientas tecnológicas, de juegos, de otras cosas, están desarrollando otra parte del cerebro. Y eso yo creo que es parte del cambio natural, ¿no te parece? ¿Por qué? Porque a la medida que tú vayas cambiando tus acciones, Raymond, tu cerebro va cambiando. Fíjate en un grupo, el cerebro, por ejemplo, de un grupo de taxistas que están todo el día con esto de saber dónde están las calles, las vías y qué sé yo. Si tú comparas el cerebro de un taxista y lo comparas a lo mejor con un cerebro de un bibliotecólogo, evidentemente debería ser distinto. ¿Y por qué no? Lo importante, yo creo, es tener el control. El control, eso es sumamente importante. Yo a mis alumnos les digo, miren, lo importante es que la tecnología esté a tus pies, pero no tú a los pies de la tecnología. Lo que tú subes a la red, a lo que subes en Facebook, bien, pero sube lo que tú quieres, no que la máquina te vaya dejando presa, ¿cierto? Como un potencial producto, como un potencial cliente. Yo sé y creo lo que uso en tecnología. Entonces, yo siempre les digo, muy importante, la tecnología a tus pies, la tecnología te apoya, te ayuda, pero lo que tú quieras hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que aquí falta un cambio cultural. Ahí tiene que haber un cambio cultural. Yo creo que con la IA este cambio se vino muy rápido, nos pilló. Esto es como un tren que va andando y te tienes que subir mientras estás andando. Y lo que pasa con eso es que se te va el día en la parte operativa y se te pasa el tiempo para poder generar levantamiento de procesos, rediseño de procesos, para poder proyectar como corresponde. Entonces, por eso mi mensaje es despierta, despierta. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar este cambio educacional que tenemos que hacer? Y no solamente en las instituciones de educación superior, en todas. Pues si tú te fijas, todo lo que hemos hablado, todo tiene que ver con ser empático, la empatía. Por ejemplo, si las empresas hubieran sido más empáticas, a lo mejor enfrentaron un problema, a lo mejor, qué sé yo, de que perdían las monedas, habrán tenido sus por qué hicieron el cambio en el uso de su servicio. Pero si tú empatizas, por ejemplo, con un adulto mayor, evidentemente no era la solución. Pero si yo hago un rediseño de automatización a ese nivel, yo creo que lo importante es que sea con conocimiento de causa. Yo sé por qué lo hice. Yo estudié mi público objetivo y sé que solamente afecta al 10% esta nueva forma de automatizar. Pero lo importante es que yo lo sepa, o sea, lo hice sabiendo, ocupé los números, la data, ¿te fijas? El business intelligence, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo. ¿Qué habilidades van a marcar la diferencia en los próximos tiempos? ¿Qué habilidades van a marcar la diferencia en los próximos años? Yo creo la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la analítica. La analítica creo que es sumamente importante, ser muy, muy analítico. Eso es la creatividad, el pensamiento crítico es básico. Muchas gracias, Marcela, por compartir con nosotros tus conocimientos, que son muy amplios, con un tema tan interesante como es la aplicación de las nuevas tecnologías para la aplicación en el ámbito educativo. Y para vosotros y vosotras y vosotros, muchas gracias por haber seguido hasta aquí, por la paciencia que habéis tenido, y nos vemos pronto en la siguiente entrega, en el siguiente podcast de IRG.